se alquilan habitaciones para, no solo van médicos, pues también van enfermeras, incluso personal de laboratorio a hacer sus rotaciones acá. Entonces, este cementerito no se ve muy bien, pero ustedes, alguna de ustedes va a estar acá. Es el clima del altiplano. Aquí ven algún interno que está caminando, ¿no? Son alumnas, ¿sí? Entonces les traje esto para que tengan una idea. Y este es el panorama característico que se vive en nuestro altiplano. Bueno, nada más para que tengan una idea. Entonces, vamos a hablar de la anemia plástica. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la clasificación de las anemias, había una clasificación básica? Clasificábamos, era la clasificación morfológica, en normocíticas, normocrómicas, macrocíticas, hipercrómicas, microcíticas e hipocrómicas, ¿no? Esa es una clasificación básica, pero había otra clasificación básica también, la segunda, que era la clasificación etiopatogénica, también se llamaba clasificación fisiopatológica, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué criterio tomábamos en cuenta? ¿Qué criterio laboratorial tomábamos en cuenta para realizar esta segunda clasificación básica? Andrea, a ver, tienen que estar atentos. Bueno, Andrea no responde. Ángela, Andrea, Aquí estoy. Doctor, bueno, creo que no estaba atenta. soy Ángela. Lo que se puede tomar es el recuento de reticulocitos. Eso, muy bien. Qué importante, ¿no ve? En forma directa nos daba información sobre el estado en que estaba la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula, la producción medular de glóbulos rojos, la eritropoyesis. Entonces, en función a ese recuento de reticulocitos, podíamos clasificar a las anemias en centrales y, si habían centrales, tendrían que haber periféricas, ¿no? También se llamaban anemias arregenerativas, ¿se acuerdan? Arregenerativas. Y estas otras se llamaban regenerativas. Y cuando decíamos que una anemia era central o regenerativa, Ángela, espero que esté Ángela. Sí, estoy doctor, yo les respondí. Hay una reticulocitopenia. Ya. Y en el otro grupo, en las periféricas o En las regenerativas. periféricas hay reticulocitosis, Muy bien, muy bien. reticulocitos elevados. Sí, yo creo que sus compañeros están escuchando, usted está respondiendo perfectamente bien. Entonces, esto que hemos mencionado en un comienzo, pues lo estamos tratando de desglosar a través del semestre. Entonces, ¿cuáles son las anemias centrales o regenerativas que cursan con reticulocitopenia? Ya habíamos mencionado la anemia ferropénica, ¿vale? Anemia ferropénica. En realidad las anemias carenciales era un término más de salud pública. Anemias ferropénicas, anemia megaloblástica. ¿Ven? Ya sabemos cuáles son las causas, ya tenemos idea de todo esto. Y la otra anemia central era la anemia de enfermedades crónicas. ¿Sí? Anemia de enfermedades crónicas, el tema de la evaluación de hoy día. Y hay una cuarta anemia que corresponde a este grupo, ¿sí? Yo le digo la temida anemia plástica porque realmente hay que tenerle miedo. Es una verdadera insuficiencia medular. Generalmente no cursan solo con producción de glóbulos rojos disminuida, sino afecta también a las otras líneas celulares. Entonces, no solo va a haber anemia, vamos a tener además, en realidad el nombre correcto debería ser aplasia medular, porque va a haber una producción disminuida o va a haber una insuficiencia medular con detrimento en la producción de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. ¿Ya? Entonces, con este tema vamos a concluir este primer grupo de anemias centrales o regenerativas, que se caracterizan por una producción medular deficiente, ¿no? En este caso, de glóbulos rojos, con la
observación de que la anemia plástica no solo va a ser producción disminuida de glóbulos rojos, sino también de glóbulos blancos y de plaquetas. ¿Ya? Hay una entidad que se llama aplasia pura de serie roja, pero en todo caso es una variedad de anemia plástica. Aplasia pura, conózcanla, en algunos artículos, textos, los van a leer. Aplasia pura de serie roja. Se está refiriendo específica. Es más, es rara esta entidad clínica. La más frecuente es esta, la temida anemia aplásica. ¿Está bien? Listo. Entonces, es de esa anemia de la que vamos a hablar ahora. ¿Ya? Es bueno que sepan que todas las, bueno, saben, yo solo les voy a hacer un recuerdo en este momento. Todas las células sanguíneas, a ver, vamos a asumir que esta es una célula madre, ¿sí? Hemos dicho que no tiene características morfológicas, o sea, no tiene rasgos morfológicos característicos, ¿no? Es una célula redonda, mononuclear, pequeña, parecería un simple linfocito, pero con capacidades, ya sabemos cuáles son las capacidades funcionales, totipotencialidad y la autoduplicación, ¿no? En algún momento dijimos que una sola célula madre, con esas dos propiedades, la totipotencialidad, esa capacidad de poder diferenciarse en cualquiera de las tres líneas celulares sanguíneas, y la otra propiedad que es la autoduplicación o autorreplicación, que consiste en dividirse en otra célula idéntica a sí misma. Con esas dos propiedades, una sola célula madre puede repoblar una médula ósea. Bueno, esta es la célula madre, ¿se acuerdan? La CD34 positivo, una célula madre. Morfológicamente no la podemos identificar, pero a través de sus antígenos monoclonales, ya sabemos, ¿no? El estudio de la citometría de flujo, podemos identificarla, ¿no? Entonces, esta célula madre, ustedes saben, va a volver, teníamos algunas láminas bonitas que seguro que se acuerdan. Esta sería la autoduplicación en otra célula idéntica a sí misma. Y luego tenemos la totipotencialidad. Se va a dividir en todas las líneas celulares, ¿no? Aquí van a ver progenitores de la serie roja, ¿sí? Eritroblastos, proeritroblastos, todo lo que hemos descrito en hematopoiesis. Aquí habrán progenitores y precursores de la serie granulocítica, ¿se acuerdan? Habrá precursores y progenitores de la serie megacariocítica, ¿no? Y todo el proceso que constituye la mielopoiesis, la linfopoiesis, todo. Hay varios estadios madurativos, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que tenemos? Todo esto en el compartimiento este sería el compartimiento de células madre. Acá tendríamos el compartimiento de diferenciación y maduración, segundo compartimiento, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estos dos compartimientos están en la médula ósea, ¿no ven? Médula ósea. Y finalmente tenemos el tercer compartimiento, el compartimiento funcional de la hematopoiesis, donde están las células sanguíneas adultas. Aquí están los glóbulos rojos, ¿no ven? Estamos aplicando todo lo que hemos, y aquí están vamos a describir rápidamente glóbulos blancos. Ustedes saben que son 6 o 5 tipos de glóbulos blancos. A ver, Abigail, ¿se acuerda? Y las plaquetas. No está, Abigail se fue. No, doctor. Aquí estoy. ¿Se acuerda? Neutrófilos, callados, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, ¿no ven? Todo está Sí, en doctor. sangre periférica, células adultas, listas para cumplir con sus funciones. Cualquier situación de supresión o de lesión de esta célula madre, esto es lo que normalmente ocurre, ¿no? Y esto en sangre periférica, dijimos. Cualquier noxa, ¿sí?, que pueda provocar una supresión o lesión tóxica de estas células madre,
¿sí? Pueden ser radiaciones ionizantes, sustancias derivadas del benceno, incluso algunas infecciones virales que supriman, destruyan, ¿sí?, a estas células madre. ¿Qué va a provocar? Una consecuencia, disminución en la producción de células progenitoras y precursoras de la serie roja, de la serie granulocítica, de la serie megacariocítica. Y esto va a repercutir. ¿Habrán glóbulos rojos? No, desde luego que van a empezar a resentirse el número de glóbulos rojos, vamos a tener números sumamente bajos, ¿sí? Igual, cifras bajísimas de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. ¿Ve? ¿Cómo se llama esta condición en sangre periférica, Adriana, Lucía? Doctor, Tiene un nombre, que conocen ustedes. Doctor, ¿Alguien sabe? ¿Alguien que esté tal vez un poquito más atento? la pancitopenia. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? David Villavicencio. Muy bien, David. ¿Ha escuchado a Abigail? Sabía, ¿no ve? Abigail. sí, doctor, Claro que sí, sabía. le dijo Adriana, Pan, por si acaso. Adriana, perdón. Entonces, pancitopenia. Eso es entonces, cuando nosotros tengamos una pancitopenia en sangre periférica, es una posibilidad que nuestro paciente pueda tener. Hay una falla acá. Hay una insuficiencia medular. Ahorita no estamos hablando todavía de médula, ¿no? No de aplasia medular. Estamos hablando de una insuficiencia medular, ¿ya? Es más o menos eso lo que tenemos que tener bien claro. Cuando estamos frente a una pancitopenia, hay esta posibilidad, ¿ya? Bien, entonces, todas las células sanguíneas tienen su origen en la célula madre, ¿de acuerdo? Y no nos olvidemos siempre, en su medio, digamos, en su micromedio ambiente física y funcionalmente especializado. O sea, no solo vamos a considerar como importantes para la hematopoiesis a las células madres, sino a ese nicho celular, a ese micromedio ambiente que aloja y da condiciones a estas células madre para que puedan cumplir con sus funciones. Entonces, por eso decimos, toda lesión o supresión, no solo de las células madre, sino de ese micromedio ambiente física y funcionalmente especializado, origina ¿qué? Lo que nosotros llamamos la insuficiencia medular. Es la insuficiencia de un órgano, en este caso una insuficiencia de la médula ósea. Y toda insuficiencia en un organismo es una emergencia. Una insuficiencia renal los tiene que poner a ustedes en apuros, ¿sí? Tienen que olvidarse de hacer cualquier cosa y resolver esa insuficiencia medular de su paciente. Una insuficiencia cardíaca, lo mismo, ¿no? Tienen que preocuparse, se olvidan del resto, esa es la prioridad, resolver esa o contener esa insuficiencia cardíaca, ¿no? Una insuficiencia suprarrenal, igual. Del mismo modo, una insuficiencia medular, ¿sí? También es una urgencia médica, porque imagínense, no solo porque tenga anemia, imagínense que sus defensas estén bajísimos, no hay granulocitos, está con 200 neutrófilos, o está con 100 glóbulos blancos, imagínense, igual si hablamos de plaquetas, está con 1000 plaquetas, una verdadera emergencia, ¿ya? Entonces, falla medular, estamos hablando de la anemia plástica, es una falla medular, ¿sí? Que se traduce en disminución en la producción de uno o más hileras celulares sanguíneas. Generalmente es de las 3. Rara vez les dije que puede ser de una sola hilera, ¿no? De la serie roja, por decir. Entonces, es una falla medular, es una insuficiencia medular que se traduce en disminución en la producción de uno o más hileras celulares sanguíneas. El cuadro más representativo de una falla medular, hay varias, vamos a mencionar aquí, al cuadro más representativo de la falla medular había sido la anemia aplásica, ¿ya? La anemia aplásica. Entonces, ahora sí vamos a definir lo que es la anemia aplásica, ¿está bien? Había sido una insuficiencia medular, claro, acabamos de describirla.
Entonces, es una insuficiencia medular que se caracteriza por la desaparición, dice aquí. Podemos mencionar también por la sustitución o desaparición, si quieren, total o parcial de las células hematopoyéticas por tejido graso. O sea, todas las células hematopoyéticas de la médula ósea están sustituidas por tejido graso. O sea, tiene que haber esa evidencia, porque si no, no es anemia plástica. Una disminución, ¿sí?, total o parcial de las células hematopoyéticas sustituida por tejido graso. Creo que los he confundido. Una sustitución total o parcial del tejido hematopoyético por tejido graso, ¿ya? Y esta característica da en sangre periférica, ¿qué nos da? Lo que su compañero nos mencionó. Da esto. Pancitopenia, ¿no? En sangre periférica, ¿no? Pero hay un detalle más, con reticulocitopenia, no se olviden, no solo es que hay pancitopenia, porque vamos a ver, en algunos casos hay pancitopenia, pero no hay reticulocitopenia. Pero aquí lo característico en la anemia plástica había sido pancitopenia con reticulocitopenia. Lógico, nos está indicando el recuento de reticulocitos bajo, que la producción de eritrocitos está defectuosa, ¿no? En la anemia plástica, la médula ósea no libera un número normal de células sanguíneas a sangre periférica, ¿sí? Es una médula ósea incapaz de aumentar la producción celular en respuesta a estímulos adecuados. Puede haber eritropoyetina, trombopoyetina, todas las hemopoyetinas que el organismo regularmente tiene para la producción de glóbulos de células sanguíneas. Incluso pueden estar aumentadas, pero es una fábrica que está prácticamente en falla, ¿no?, en insuficiencia. Por eso decimos que es una médula ósea incapaz de aumentar la producción celular en respuesta a estímulos adecuados, ¿ya? Algunos datos respecto a la anemia plástica. Miren, 2 casos por cada 100,000 habitantes. No es tan raro. 2 casos por cada 100,000 habitantes cada año. Con estas cifras podemos obtener las cifras que el número de casos de anemia plástica probables al año en una población como la boliviana, ¿no? Es una enfermedad de jóvenes. Ojo, ustedes son jóvenes, ¿no? En un momento pero es de jóvenes, en torno a los 20 años de edad, ¿sí? Es en ese grupo etario que se presenta con mayor frecuencia. Pero hay un segundo pico arriba de los 50 años de edad, ¿ya? No es de la misma magnitud. Es un segundo pico de mayor incidencia arriba de los 50 años de edad. Pero lo más característico es que se presenta en jóvenes, en torno a los 20 años de edad. En nuestro medio cada vez más frecuente, ¿ya? Tenemos un pequeño dato acá, 12% del total de las anemias diagnosticadas en nuestro servicio. O sea, de 100 anemias que hemos diagnosticado, 12% corresponden a las anemias aplásicas. Esto en nuestra población, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos esta lámina que nos da rápidamente la clasificación etiológica de la anemia aplásica, o de la aplasia medular, perdón. Básicamente, la aplasia medular la vamos a dividir en 2 grandes grupos. La adquirida, se entiende cuando decimos adquirida, ¿no? Y un segundo grupo de anemia aplásica constitucional o congénita, ¿sí? Y hemos hablado en algún momento de la anemia de Fanconi, ¿no? Creo que no hemos hablado con ustedes, pero bueno, esta es la anemia congénita más frecuente. Anemia aplásica congénita más frecuente, la anemia de Fanconi, ¿ya? Luego tenemos la disqueratosis congénita, el síndrome de Shwachman-Diamond
y la disgenesia reticular. Hay estas 4 variedades de anemias aplásicas. De todas ellas, la más frecuente es la anemia de Fanconi. ¿Ya? Y bueno, entre las adquiridas, miren, tenemos un grupo que se llama idiopáticas. Idiopática, no me gusta mucho el nombre, pero bueno, también la podemos denominar primaria, tal vez sea mejor. Anemia aplásica adquirida primaria o idiopática. Es cuando no se logra establecer una causa, no se logra evidenciar una causa que haya desarrollado esta insuficiencia medular. ¿Está bien? Entonces, entre las adquiridas tenemos un grupo que es importante, ¿sí? Que es importante. Anemia aplásica adquirida, idiopática o primaria. ¿Por qué se llama primaria? Porque no se logra evidenciar una causa que haya desarrollado esa insuficiencia medular. Luego tenemos un segundo grupo, que es la anemia aplásica adquirida secundaria. Aquí tenemos un buen número de casos. Secundaria. Aquí es donde se establece una causa. Secundaria a irradiaciones, ionizantes especialmente. Irradiaciones ionizantes. ¿No? Fármacos y algunas sustancias químicas, como los derivados, bueno, está más aquí, derivados del benceno. Fármacos y agentes químicos, sustancias químicas. Hay algunas sustancias químicas que dependen de la dosis. Cuanto mayor dosis, mayor riesgo de hacer la anemia plástica, ¿no? Y ahí están los citostáticos y los derivados del benceno. ¿Está bien? Citostáticos y derivados del benceno. Ustedes saben que mucha gente, muchos pacientes con enfermedades neoplásicas, malignas, reciben tratamientos quimioterápicos, citostáticos. Todos ellos tienen el riesgo de hacer una insuficiencia medular, una aplasia, ¿sí? Por el efecto de los citostáticos, ¿ya? Y los derivados del benceno. Estos generalmente dependen de la dosis, ¿ya? Que reciban. Y tenemos un segundo grupo entre fármacos y agentes químicos dependientes de la dosis. Aquí tenemos el cloranfenicol. Perdón, no dependientes de la dosis. Estos generalmente son por idiosincrasia. A veces es suficiente una exposición y el paciente va a desarrollar una insuficiencia medular. Anticonvulsivantes, sales de oro, principalmente. Hay una lista grande, cada vez es más mayor la lista. No dependientes de la dosis. ¿Ya? Entonces tenemos una otra anemia plástica secundaria a la infección viral, a los virus. ¿Qué tipo de virus? El Epstein-Barr, el virus de la insuficiencia, el VIH, el virus de la insuficiencia humana, el virus de la hepatitis. Esta tiene relativa frecuencia en nuestro medio. Pacientes que hacen insuficiencia medular, anemia plástica, tienen como antecedente el haber cursado una hepatitis infecciosa unos 3, 4 meses antes, como único antecedente. ¿Mm? Algunas insuficiencias pueden ser anemias aplásicas adquiridas secundarias a inmunodeficiencias. El estar en cierto grado, con cierto grado de inmunodeficiencia también es una condición para que pueda desarrollar una anemia plástica. ¿Ya? Los timomas, ahí tenemos timoma, el carcinoma de timo, enfermedad de injerto contra hueso, principalmente, y las hipogamaglobulinemias, ¿ya? La fascitis eosinofílica. Entonces, hablamos de anemia aplásica adquirida, secundaria a inmunodeficiencias, ¿ya? Y esta es otra entidad que puede provocarnos anemia plástica, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces hablamos de anemia plástica adquirida, secundaria a la hemoglobinuria paroxística nocturna. Acuérdense de estas siglas, HPN. Hemoglobinuria paroxística nocturna.
esta es una membranopatía adquirida. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la esferocitosis hereditaria? Dijimos que era la anemia hemolítica congénita más frecuente. ¿Vale? Anemia hemolítica congénita más frecuente. Y se debía a una membranopatía congénita. Membranopatía congénita. ¿Sí? Así como hay esa membranopatía congénita, aquí tenemos esta que es también membranopatía, pero es adquirida. ¿Ya? O sea, el niño no nace o la persona no nace con él. ¿Y qué puede desarrollar a través del tiempo? Todas las personas que cursan con hemoglobinuria paroxística nocturna, en el curso de la evolución de su enfermedad pueden hacer una anemia aplásica adquirida. Y en ese caso vamos a decir secundaria a la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Está bien? Listo. Bueno, aquí les he traído una lámina de las anemias que, esta lámina la conocen, las anemias que se han diagnosticado en nuestro servicio. Anemia aplásica, primer lugar, con 49%. Y más frecuente siempre en mujeres. ¿Vale? Claro, es materno-infantil, es lo que más vamos a ver. La anemia megaloblástica, este es por ciento, por si acaso, por ciento, ¿no? 49%. Anemia megaloblástica, con 23%, ¿no? Anemia hemolítica autoinmune, está en tercer lugar, con 15%. Y lo que les decía, la anemia aplásica, con 12% en un cuarto lugar. Y la esferocitosis hereditaria, que es otra anemia hemolítica, pero esta es congénita, ¿no? Con 1%. ¿Ya? Listo, esto para que te den una idea. Estos son datos de nuestra población, de nuestro servicio. Lo mismo, anemia ferropénica dijimos, y las mujeres con mayor incidencia, ¿no? Y aquí está la anemia aplásica. Más frecuente había sido en varones, en nuestra población. Muy bien. Listo. Entonces, esta es la clasificación. Vamos a recapitular rápidamente la clasificación básica de las anemias, según su etiología, o según su origen, mejor. En anemias aplásicas congénitas habían sido muy raras en general, y de ellas la representativa había sido la anemia de Fanconi, ¿no? En cambio, tenemos el otro grupo que se llama anemias aplásicas adquiridas. Ellas son la gran mayoría, ¿no? Dos grandes grupos, ¿ya? Vamos a volver a estas láminas, porque son láminas de un paciente con anemia aplásica congénita, con la anemia de, ¿cómo se llama? La anemia plástica congénita más frecuente. Ariane, está Ariane, ¿no? Aunque Anemia Ariane de no Fanconi, responde. doctor. ¿Cómo se llama? La anemia aplásica congénita más frecuente. Anemia de Fanconi. Eso, son fotografías de un niño con anemia de Fanconi. Son algunas de las alteraciones que tiene. Miren esta polidactilia. ¿Cuántos deditos tiene? 6, ¿no? Y saben, otro hallazgo característico es agenesia del radio. Agenesia del radio. ¿Ya? Tiene más características, pero corresponde a un niño con anemia aplásica congénita frecuente, la anemia de Fanconi. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar rápidamente algunas características de la anemia de Fanconi. Bueno, en general dijimos que la anemia congénitas raras. Conviene que digamos muy raras. Yo por lo menos en todo este tiempo no hemos podido ver anemia de Fanconi. En un comienzo estábamos participando también con pediatría, pero son como 15 años que no participamos mucho con pediatría, o sea, antes de que hayan hematólogos pediatras. Y por lo menos no tengo información de que creo que había un caso, pero miren, en tanto tiempo, un caso de anemia de Fanconi. Por eso se cumple, muy raras. Estos casos cursan generalmente con una lesión molecular y con malformaciones óseas congénitas, ¿no? No solo es la anemia plástica, tiene también
malformaciones óseas congénitas. ¿Ya? Y miren, la transmisión de la anemia de Fanconi es autosómica recesiva. Tiene 8 genes afectados. Hay lesión molecular a nivel de 8 genes, ¿sí? Y se manifiestan, no es que nacen el niño con la anemia plástica inmediatamente. La anemia plástica nace con todas estas malformaciones óseas, ¿no? Esas sí son congénitas. Pero la anemia plástica se va a manifestar entre la primera y segunda década de vida, ¿ya? Ahí es donde se empieza a manifestar la insuficiencia medular. Son niños con un retardo en su crecimiento pondoestatural, son niños de talla baja. Hay hiperpigmentación de la piel, tienen piel oscura. Miren, todas estas alteraciones en el niño con anemia de Fanconi. Malformaciones en las extremidades superiores. ¿Cuáles habían sido estas malformaciones? ¿Se acuerda, Ariane? Polidactilia y agenesia del radio, doctor. Muy bien, correcto. Malformaciones en las extremidades superiores como la polidactilia y la agenesia del radio. Hay hipogonadismo y además hay malformaciones renales también, ¿no? Es un conjunto de trastornos y una de ellas, la anemia aplásica, que se manifiesta entre la primera y segunda década de vida. ¿Ya? Listo. Hablaremos de las anemias aplásicas adquiridas. Ya hemos dicho que son las más frecuentes, ¿no? Las más frecuentes. ¿Está bien? Y dentro de estas tenemos un grupo que se llama anemia aplásica adquirida idiopática. Idiopática. ¿Cuándo dijimos que es idiopática? Cuando no se logra evidenciar una causa, ¿no? No hay una evidencia de una causa que haya desarrollado o haya desencadenado la anemia aplástica. También la vamos a llamar anemias aplásicas adquiridas primarias, ¿no? Primarias, ¿ya? Y luego tenemos las anemias aplásicas adquiridas, pero secundarias, ¿sí? Secundarias. ¿Ya? Secundarias. ¿Entienden, no? Este es el primer grupo. Idiopáticas, es la mayoría, 60%, o primarias. Y el segundo grupo de anemias aplásicas adquiridas son secundarias, donde sí se puede establecer una causa que haya desarrollado la anemia plástica. Radiaciones ionizantes, sustancias químicas, dijimos, fármacos, esta lista de fármacos cada vez es más larga. Infecciones, podemos hablar de infecciones bacterianas, ¿sí? Infecciones virales que puedan provocar la anemia plástica, en ese caso, adquirida secundaria a infecciones, algunos tóxicos, enfermedades autoinmunes. El hecho de padecer una enfermedad autoinmune también es un factor de riesgo a que a través del tiempo pueda desarrollarse una anemia plástica. Colagenopatías, del mismo modo. Hemólisis crónicas. Hemólisis crónicas, pacientes que tienen cuadros hemolíticos congénitos y a través del tiempo pueden provocar una insuficiencia medular. Imagínense hemolizando una persona 20 años, 30 años, 50 años. 50 años esa médula trabajando más de lo normal, a veces duplicando, triplicando, cuatriplicando o trabajando 10 veces más lo que normalmente debería producir para compensar esa destrucción prematura de glóbulos rojos que le provoca la hemólisis crónica. Entonces va a haber un momento en que se va a producir un agotamiento de esa médula ósea y se va a entrar en una insuficiencia medular. ¿Ya? Estas entidades clínicas, y ahí hablamos de insuficiencia medular o aplasia medular adquirida secundaria a hemólisis crónica. Yo tengo una paciente, desde sus 13 años la veíamos, ahora tiene 54 años, ya no tiene anemia hemolítica autoinmune. ¿Qué tiene? En este momento está como hipoplasia medular, pero está a punto de llegar a aplasia medular. ¿Ya? La hemólisis crónica a través del tiempo
por agotamiento de esa médula ósea pueden llegar también a una anemia plástica secundaria, en este caso a hemólisis crónica. Y el embarazo, miren, esta condición también le provoca ese riesgo a las pacientes. Pueden llegar a ser. Hemos tenido en el materno, en nuestro servicio hemos tenido 3 casos de anemias aplásicas secundaria al embarazo. Ya vamos a hablar en más detalle. Listo, ¿qué les llama la atención de esta fotografía? Yo sé que hay alumnos que ya conocen estas imágenes. Karel Escobar. ¿Está Karel? Bueno, si no respondes porque no está. César Fabián. Tampoco. Doctor, Su respuesta. Pucha, desatento. Chantal fondo está de ojo. atento. Chantal. Esté atento, César. A ver, Chantal. ¿Qué le parece esa imagen? O trate de describir a ver lo que ve. ¿Qué será? Chantal. ¿Se fue Chantal? Sí, se fue. Se fue, ¿no ve? No responde. Doctor, veo No, un examen de fondo de ojo, pero no es normal. está correcto, correcto. Es una hemorragia retiniana. ¿Miren? Es una hemorragia retiniana. Y esta es una de las complicaciones que puede provocar la trombocitopenia. Miren, sangrados bien importantes. Una hemorragia retiniana. ¿Ya? De un paciente con anemia plástica que hizo hemorragia retiniana. ¿Cuál es la causa? La trombocitopenia severa que tenía. ¿Ya? Listo. Entonces, hablaremos de este grupo que hemos dicho es importante, ¿no? En realidad, miren, para que tengan idea de la importancia de este grupo de anemia plástica adquirida, idiopática o primaria. 60 a 70%. La anemia plástica adquirida idiopática o primaria, dijimos, en la que no se puede establecer una causa que esté desencadenando la anemia plástica, había sido la principal forma de anemia plástica adquirida. 60 a 70% de todas las anemias aplásicas corresponden a este grupo. Yo acabo de diagnosticar un paciente con anemia plástica, 60 a 70%, ¿sí? De que se trate de una anemia plástica primaria o idiopática, ¿ya? Pero, ojo, estas anemias aplásicas idiopáticas o primarias, casi todas, por no decir todas, responden al tratamiento inmunosupresor. Si el tratamiento inmunosupresor controla y en muchos casos resuelve esta insuficiencia medular, podemos asumir que el mecanismo de producción de la anemia plástica idiopática, la adquirida, tiene un mecanismo autoinmune, ¿ya? Por eso que el tratamiento de primera línea para este tipo de pacientes, que son la anemia plástica adquirida, que son en mayoría 60-70%, ¿sí? Tiene como tratamiento el tratamiento inmunosupresor, ¿ya? Listo. Luego tenemos la anemia plástica por radiaciones ionizantes, ¿no? Radiaciones. Hemos descrito también esto cuando hablamos de hematopoiesis. Las células mitóticamente activas de la médula ósea son muy sensibles a las radiaciones. Ustedes saben que el índice mitótico de las células hematopoiéticas es altísimo. Se están reproduciendo grandes cantidades, millones de células sanguíneas. El índice mitótico es altísimo. Por ese hecho, ¿sí? Son las células hematopoiéticas muy susceptibles a la acción tóxica de las radiaciones ionizantes. Por eso decimos que la anemia plástica había sido uno de los efectos tóxicos más importantes de las radiaciones. Ya no se olvide. Más importantes de las radiaciones. ¿Por qué a una mujer embarazada no se le permite o no se le debe
tomar una placa radiográfica? ¿Alguien sabe? Por los efectos teratogénicos que pueda provocar sobre ese niño que se está gestando, ¿no? Las células de ese niño, de ese producto, están también con un alto índice mitótico y las radiaciones ionizantes pueden provocar lesiones de tipo teratogénico en esa formación de órganos, de sistemas dentro de ese efecto, ¿no? Igual aquí, esas radiaciones ionizantes, porque las células de la médula ósea tienen alto índice mitótico, también son muy sensibles a la acción tóxica de las radiaciones, ¿ya? Miren este dato. Parece histórico, pero ténganlo en cuenta. Esto, entre los radiólogos es 20 veces mayor la frecuencia de anemia plástica. Esto me estoy refiriendo más a los radiólogos. No, miren, ahora se habla de radiólogos. Bueno, antes se hablaba de radiólogos, ahora hablamos de imagenólogos. Gente que no solo se dedica a tomar placas radiográficas o a leer placas radiográficas, ahora se habla de imagenología. Tenemos la tomografía, la resonancia, el PET scan. Bueno, tenemos tanta tecnología que, así como ha avanzado, yo creo que los medios de seguridad, de exposición a las radiaciones también han mejorado. Pero en épocas en que solo teníamos la radiografía y los rayos X y la ecografía, ¿sí? Pues entre los radiólogos, 20 veces mayor la frecuencia de anemias aplásicas, ¿ya? Porque se utilizaban dosis altas de radiaciones y los medios de protección no eran tan óptimos como los hay ahora. Ahora es al contrario, se utilizan menores eh, intensidad de radiaciones y mayor protección, ¿no? Pero ténganlo en cuenta, este dato es algo histórico en este momento, pero para darle la magnitud, la importancia al efecto de las radiaciones ionizantes respecto a la anemia aplástica. Sustancias químicas. Hay gran cantidad de sustancias químicas, ¿no? El mecanismo es idiosincrático, por eso decíamos que no está en relación a la dosis, ¿sí? Una exposición puede ser suficiente, ¿ya? Aquí tenemos derivados del benceno, hidrocarburos aromáticos, insecticidas, fertilizantes. No sé si les conté, un muchacho de 23 años de edad, la edad de ustedes, ¿sí? Se fue a trabajar bueno, esa vez se estaba abriendo la carretera hacia el norte de La Paz, hacia Pando, hacia Beni, Pando, ¿sí? Y esa es la carretera de Cotapata, Santa Bárbara. Y se estaba entrando por el monte, por el medio de la selva, habilitando la carretera que ahora ya está concluida. Y en eso habían pues tractores, habían palas mecánicas, una serie de trabajo de campo. Y va un muchacho a trabajar, era el motorista, manejaban sus tractores, esos tractores que tienen sus cubículos que se cierran completamente, pero protegidos, ¿no? Él estuvo trabajando, él fue a trabajar allá y adquiere una de las costumbres de protección, un hábito de protección que tenían sus demás compañeros. ¿Sí? ¿Qué hacían? Ustedes conocen, todos conocen el DDT y todos saben qué pasa. Solo de ir a Coroico ya saben que hay un montón de bichitos, ¿no ven? Pero a ver, vayan a Caranavi, vayan más adentro, es fatal lo de los bichos, ¿no? Y los insectos. Y él llega allá y ve que sus compañeros, los que trabajaban, utilizaban el DDT, el famoso DDT. A ver si averiguan cuál es la fórmula de ese insecticida, el famoso DDT. Y prácticamente se cubrían todo el cubículo, lo empapaban con el DDT. Y de esa forma trabajaban tranquilos, por lo menos buenas horas, protegiéndose de la picadura de los mosquitos, ¿sí? Y él hace lo mismo, pero en cuestión de, creo que 2 semanas o 3, no llegó a trabajar un mes, con el mismo hábito. Y empezó a hacer
síndrome anémico, después hizo síndrome infeccioso, están entendiendo, ¿no? Hizo un síndrome anémico, hizo un síndrome infeccioso, ¿sí? Todos pensaban que era una tifoidea, otros decían es malaria por la fiebre, pero luego hace un síndrome purpúrico, hace epistaxis, gingivorragia, hace quimosis, petequias, melenas, y bueno, pues había un laboratorio ahí, le hacen un examen de sangre y ¿qué es lo que encuentran? Pancitopenia. Pancitopenia. Se asustaron. Joven, 23 años, un mes, menos de un mes trabajando ahí. Y lo traen aquí a la ciudad de La Paz, lo vemos, le hacemos, bueno, ya teníamos la pancitopenia. ¿Qué hacíamos luego? Le hicimos una punción, ¿se acuerdan? El PAMO, punción aspirativa de médula ósea. Con el hemograma, con la pancitopenia, ¿qué estábamos viendo? El compartimiento funcional, porque es sangre periférica, ¿no? De la médula ósea. Entonces le hacemos la punción aspirativa de médula ósea para hacerle el medulograma que estábamos valorando ahí. En todo caso, el compartimiento de células madre y el compartimiento de células, ¿cómo se llama el otro compartimiento? De diferenciación y maduración. ¿Dónde están? Las células precursoras, las células progenitoras, ¿no? Hacemos la punción aspirativa de médula ósea y no obtuvimos nada. El extendido vacío, una que otro glóbulo rojo, pero nada, imagínense, de médula ósea. Entonces, ¿qué es lo que se llama esto? Punción blanca, punción blanca. O sea, no encontramos nada, lógico, ¿sí? ¿Qué se hace luego? No le íbamos a hacer otra punción. Bueno, le hicimos otra. Pero no solo nos limitamos a hacer la punción. ¿Qué estudio más le habríamos hecho? Diego Gabriel Bedoya, a ver, ¿qué haría usted? Diego Gabriel Bedoya. Estamos Perdón, Doc. tratando de aplicar nuestros conocimientos. Diego tiene problemas con su internet, Doc. Ya, usted, a ver. Un biopsia de Igual a médula. mí. Muy bien, qué bueno. ¿Cómo se llama usted? Lo vamos a fichar. ¿Cómo se llama? Vicente. Muy bien. Eso es lo que hicimos. Hicimos otro aspirado que repitió lo mismo. Claro, lo que aquí había era grasa. No habían células. ¿Sí? No habían células progenitoras, precursoras, nada. Pero cuando hicimos la biopsia, pues ahí vimos, ¿no? Que todo estaba prácticamente, estos redonditos que veo, que ven, es grasa, grasa. Y se estaba cumpliendo, ¿no? Sustitución prácticamente era total de células hematopoyéticas, ¿sí? Sustituidas por tejido graso. Entonces era una biopsia ósea que nos estaba dando el diagnóstico de una anemia aplásica. ¿A quién le teníamos que echar la culpa? Al DDT, era un evidente. Ahora, vean, era idiosincrasia, porque sus otros compañeros utilizaban, se exponían al DDT y no tenían ningún problema, ¿no? Listo, eso como una anécdota, pero para que vean que eso ocurre. Y esto ocurrió con los fertilizantes igual, era una señora que, agricultora de Río Abajo, a ella la vimos en el hospital metodista. Pero ¿qué hacía? Es que hay que hacer buenas anamnesis para tratar de establecer. Había un producto que lo preparaba ella con sus manos, sin ningún tipo para mejorar el cultivo de sus verduras, utilizaba fertilizantes y preparaba en esos baldes de pintura, conocen los baldes de pintura grandes, ¿no? Con sus manos, dice que preparaba y eso, con eso fertilizaba sus chakras. Y no me acuerdo muy bien qué tipo de fertilizante era, pero en ese caso consideramos que ese fertilizante le provocó la anemia plástica a la señora. La señora igual, sangrando, con estos 3 síndromes. ¿Se acuerdan? Que estos 3 síndromes son manifestaciones clínicas de insuficiencia medular, ¿no? Y la pancitopenia, que también es manifestación de insuficiencia medular, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de sustancias químicas, consideran siempre esto, ¿no?
benceno, hidrocarburos aromáticos, derivados del benceno, insecticidas, fertilizantes. Se unen, el mecanismo es una unión covalente al ADN de las células, ¿sí?, hematopoyéticas, y de esa forma inhiben su síntesis. Bueno, fármacos. Ya les dije, les estuve adelantando que la lista de fármacos cada vez es mayor, ¿no? Aquí tenemos el cloranfenicol. Esto también es histórico. Cada vez, creo que ahora no se utiliza, solo en colirios hay algunos preparados, después no hay más. En la época en que el cloranfenicol estaba de moda, porque ustedes saben, los antibióticos entran de moda, cada antibiótico nuevo entra de moda, ¿sí? Todos quieren usar, porque se suelve problemas hasta que se desencadena las resistencias. En la época en que el cloranfenicol estaba de moda, cuando su uso era indiscriminado, era el causante, miren, del 20% de las anemias aplásicas adquiridas. Ahí empezó el desprestigio del cloranfenicol, ¿sí? Que yo sepa, no hay ningún hematólogo que utilice el cloranfenicol, ¿ya? Esto también es por idiosincrasia. Y sigan, hay gente que utiliza cloranfenicol y no, que consume, podemos decir, ¿no? Que se utiliza en pacientes y no pasa nada, pero en uno de ellos puede provocarse. Entonces, el mecanismo es por idiosincrasia. Mejor no se utiliza, ¿no? Listo. Los AINES en general, la carbamazepina, ¿sí? Hemos dicho los anticonvulsivantes como la hidantina, las sales de oro, los antitiroideos, ¿se acuerdan del propiltiuracilo cuando hablamos de hemogramas, causas de leucopenia? Antitiroideos, ¿ya? Como el propiltiuracilo, no solo pueden provocar leucopenia, pueden llegar a provocar una anemia plástica, el trimetoprim, sulfametoxazol. Aquí la lista es grande, sería bueno que revisen. Les voy a pedir una lista además de estos fármacos, ¿ya? Traten de revisar. Luego, por infecciones virales, ya les dije, ¿no? Que pueden también haber algunas infecciones virales, y les había mencionado el virus de la hepatitis C, o virus de la hepatitis en general, ¿no? Miren, se asocian a supresión de la médula ósea. ¿Cuál es el mecanismo? Daño citolítico directo, por un mecanismo inmunológico. Ese es el mecanismo por el que se produce la insuficiencia medular por una infección viral. Miren este dato, 2 a 9% de los pacientes, no es despreciable, 2 a 9% de los pacientes con anemia plástica adquirida tienen antecedentes de una hepatitis infecciosa viral. Hepatitis infecciosa viral, ¿ya? Hay que preguntar, bueno, de repente no sabe qué es una hepatitis el paciente, ¿no? Pero se ha teñido de amarillo, sí, doctor. En noviembre estaba y han transcurrido 3 o 4 meses, ¿sí? Es frecuente eso. Yo me acuerdo hace, sí, ya son 20 años, ¿cómo pasa el tiempo? Cuando el materno infantil estaba concluido, no estaba todavía, creo que se estaba ocupando 2 pisos, era un elefante blanco. Conocen todos el materno infantil, ¿sí? Llega un muchacho, ella había hecho su premilitar, 17, 18 años, hijo de un militar de rango alto de Camiri, ¿sí? Acabó el colegio, se graduó de bachiller, toda una fiesta, el hijo mayor de ese militar de alto rango, y empieza con lo mismo, síndrome anémico, síndrome infeccioso, síndrome purpúrico. Le hacen un hemograma, pancitopenia, y lo traen urgente, en avión lo traen. Estaba con fiebre, delicado, jovencito. Y el único antecedente que había tenido una hepatitis. ¿Cuándo? Justamente cuando estaba dando sus exámenes finales. Y esto ha debido ser en octubre más o menos, y en enero es que nos los traen al paciente. El único antecedente, haber hecho un cuadro histérico. En todo caso, era una hepatitis infecciosa. ¿Sí? Como tenía mucha influencia, y bueno, no solo por la influencia, ¿no? Teníamos un materno que estaba
todo y con todas las condiciones como para recibir un paciente de este tipo. Bueno, pero no habían todas las condiciones, ¿no? Estaba la infraestructura, pero todavía no estaba el equipamiento adecuado. Hay salas de aislamiento. Sí, se lo trajo. Aquí fue uno de los primeros pacientes que tuvo la oportunidad de ocuparse de todos los espacios adecuados para un paciente con esa característica, esa anemia plástica. ¿Mm? Bueno, esto les cuento, lamentablemente no fue muy bien porque estos cuadros generalmente son agudos, fulminantes, con alta tasa de mortalidad. Se hizo todo lo que se pudo en ese momento, ¿no? 20 años atrás estoy contando. Bueno, entonces, este antecedente es importante, ¿ya? 2 a 9% de los pacientes con anemia plástica tienen antecedentes de una hepatitis infecciosa viral. Aparecen generalmente 1 a 2 meses después del episodio de la hepatitis, ¿no? Pero también hay otros virus, ya hemos mencionado, el Epstein-Barr, el virus de la inmunodeficiencia humana y el parvovirus, ya no se olviden. O a la inversa, cuando ustedes están investigando una pancitopenia, pidan estas serologías para ver de repente tienen estas infecciones virales y estas pueden haber sido las que estén causando esa probable aplasia medular. Infecciones bacterianas, miren, la salmonela, ¿sí? No solo pueden provocar leucopenia, también pueden llegar a producir anemia plástica. La brucela, lo mismo. Y el bacilo de Koch, algunas tuberculosis pueden complicarse con una anemia plástica. Se han descrito, por eso este tipo de infecciones bacterianas que puedan desarrollar una anemia plástica. Estaríamos hablando de una anemia plástica adquirida secundaria, ¿no? A Koch, a la brucela o a la salmonela, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de embarazo, generalmente la literatura menciona de que provoca hipoplasias transitorias. Menciona de que la mayor parte de estas mujeres embarazadas que hacen hipoplasia medular se autolimitan una vez que nace el niño, que se produce el parto. Pero en los casos que hemos tenido, no. Ha nacido el niño, se ha quedado la mamá 2 meses, 3 meses, seguía la aplasia medular. Ni siquiera hipoplasia, aplasia medular, ¿ya? Lo que dice la literatura es esto, ¿no? Principalmente producen hipoplasias medulares que remiten con la finalización del embarazo. Pero no siempre ocurre esto, ¿ya? Muy bien. Secundarias enfermedades del sistema inmunitario. El caso del LES, pacientes con LES, con artritis reumatoidea o con timomas, tienen la posibilidad, ¿ya?, de que a través del tiempo, la evolución de estas enfermedades puedan llegar a ser una anemia aplásica, ¿ya? Enfermedades hemolíticas, esto también hemos mencionado, cuadros hemolíticos crónicos, especialmente los congénitos, ¿no? La esferocitosis hereditaria. Aquí está la hemoglobinuria paroxística nocturna. La esferocitosis hereditaria es una membranopatía, pero es congénita, ¿no? Es la anemia hemolítica congénita más frecuente. La hemoglobinuria paroxística nocturna también es una membranopatía, porque es un cuadro hemolítico. Este es intravascular. En cambio, la esferocitosis hereditaria es una hemólisis de tipo extravascular. En cambio, esta, que también es por causa de una membranopatía, pero de tipo, ¿qué tipo les dije? Adquirida, se caracteriza por crisis hemolíticas intravasculares, ¿ya? Y pueden llegar, porque esta no solo se cursa con hemólisis intravascular, sino también con leucopenia y a veces con trombocitopenia. Y a través del tiempo puede transformarse en anemia aplásica, ¿ya? Entonces, ojo con esta enfermedad. La talasemia es otra, esta es una hemoglobinopatía, ¿ve? Hemoglobinopatía también congénita, ¿no? Se caracteriza por persistencia de la hemoglobina fetal.
Bueno, ¿cuál es la clínica de la anemia plástica? Ya se dan cuenta, ¿no? Bueno, primero, la presentación, la forma de presentación es fulminante, ¿sí? Es lo más característico, pero puede haber también una forma de presentación indolente. Esta sí nos permite actuar, nos permite controlar la enfermedad. En cambio, esta es grave y lamentablemente esta es la forma más frecuente de presentación, ¿ya? Lograr que el paciente pase una semana, 10 días desde el momento de su diagnóstico, que pase vivo, ¿no? Estamos refiriéndonos a eso, que logremos controlar, sí, compensarlo al paciente es un éxito. Generalmente antes de la semana, antes de los 10 días, fallecen un buen porcentaje de estos pacientes. Bueno, dependiendo mucho también del lugar donde vaya el paciente, ¿no? Nuestro servicio, por ejemplo, ya tiene muchas condiciones para poder controlar este tipo de insuficiencias medulares. Antes no era tanto, pero ahora sí. ¿Y cuál es la clínica característica? ¿Mm? La triada típica. ¿Se acuerdan? Esto hablamos de hematopoiesis, síndrome anémico, síndrome infeccioso y síndrome purpúrico. Y no es nada más que la expresión de ¿qué? De la eritropoiesis deficiente o de la insuficiencia de la eritropoiesis, de la insuficiencia de la granulocitopoiesis y de la insuficiencia de la megacariocitopoiesis. O sea, prácticamente de la pancitopenia, ¿no? Esas son sus características. Ya podemos describir un síndrome anémico con todos los signos y síntomas que sabemos de una anemia, con la palidez, con la, ¿qué más? Cefalea, ¿qué más? ¿Mm? Puede llegar incluso hasta una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por esos valores tan bajos de hemoglobina. Y el síndrome infeccioso con cuadros infecciosos, ¿sí? Recurrentes. Aquí considerar siempre que son cuadros infecciosos totalmente atípicos. En un cuadro infeccioso tiene que haber leucopenia o leucocitosis, ¿no ve? Con neutrofilia. ¿Habrá leucocitosis con neutrofilia en la anemia, en el síndrome infeccioso de una anemia plástica? No hay, si justamente por eso es que tiene el cuadro infeccioso, no hay producción de granulocitos, de linfocitos, de monocitos, ¿sí? Es completamente atípico. Un cuadro, por ejemplo, neumónico, ¿habrá derrame? ¿Sí? ¿Habrá la zona de matidez? Nada de eso, porque no hay granulocitos. ¿Mm? Pero es infeccioso, ¿no? Ya. Entonces, y el síndrome purpúrico es la expresión de qué? De esa trombocitopenia severa, ¿no? Muy bien. ¿Qué vamos a ver al examen físico? Bueno, la palidez es tal vez lo más característico. Son piel, o sea, son pacientes con palidez extrema prácticamente. Las lesiones purpúricas, ya saben, las equimosis, las petequias. Este era un paciente que le han puesto eritropoyetina subcutánea, pero miren, lo único que han provocado es este y no ha ido respondiendo. Era un muchacho del Humopar que estaba destinado al Chapare, estaba en pleno Chapare, hizo un poco de fiebre y saben que le dieron con un poco de fiebre, creo que era una infección, una fiebre tifoidea la que tuvo, pero allí en pleno monte lo que hacen es, cuando un paciente tiene fiebre, o es tifoidea o es malaria, según ellos, ¿no? Pero bueno, le inician cloranfenicol y le inician 1 gramo cada 6 horas. Y por 20 días, ¿qué les parece? Entonces esa fiebre en un comienzo dejó de ser fiebre o siguió la fiebre y se transformó en síndrome purpúrico y además en síndrome anémico, muy importante. Un muchacho de 28 años de edad. Lo trajeron aquí, igual, pancitopenia, le hicimos el aspirado de médula ósea, punción blanca, no habían células hematopoyéticas, hacemos la biopsia y aplasia medular. ¿Ya? En ese caso era el cloranfenicol.
Bueno, ¿qué vamos a ver? Palidez, lesiones purpúricas, lo que ya sabemos del síndrome purpúrico, epistaxis, gingivorragia, equimosis, petequias, ¿no? Vesículas, bulas hemorrágicas en cavidad oral y las alzas térmicas. Aquí hay que tomar en cuenta que esas, ya les dije que esos cuadros infecciosos, el síndrome infeccioso, son totalmente atípicos. Incluso los cultivos pueden ser negativos. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque son gérmenes saprófitos, ¿sí? Como el número de neutrófilos está tan bajo o está ausente, los neutrófilos, vamos a tener que los propios gérmenes de nuestra flora saprófita normal se convierten en patógenos, porque no hay esas defensas, ¿no? Ya, listo. Es importante, miren al examen físico, que no haya visceromegalias. Acuérdense de esto. Porque si hay visceromegalias, hepato o esplenomegalia, no es anemia plástica. ¿Ya? Es otra la causa de esa pancitopenia, de esos 3 síndromes de insuficiencia medular. No tiene que haber visceromegalias. No adenopatías. ¿Están escuchando? No adenopatías, porque si hay adenopatías, miren, el examen físico tan importante, ¿sí? Estamos frente a cualquier otra entidad, pero no es anemia plástica. Tampoco tiene que haber signos de hemólisis, ictericia, ¿no? Ni signos de hemólisis, ¿ya? Listo. Entonces, al examen físico, estas condiciones son importantes. Y luego los síndromes que tienen, ¿no? Infeccioso, purpúrico y anémico. Muy bien. Estas son lesiones purpúricas, equimóticas, y aquí las petequiales. Y aquí otra hemorragia retiniana, importante. Este es del paciente de humopar, espontánea, o la trombocitopenia. El laboratorio, ¿qué vamos a ver? En el frotis, que es nuestro examen hematológico básico, normocitosis, normocromía. O sea, los pocos glóbulos rojos que se han producido son normales. El problema está en el número, en la cantidad. Leucopenia y neutropenia. Si es que se logran ver, a veces no se ven. Es increíble. No se pueden contar 100 glóbulos blancos. ¿Ya? Pero lo característico es esto. Leucopenia con neutropenia. Y trombocitopenia, desde luego. Y este dato, acuérdense siempre, ausencia de células extrañas. Porque si hay células extrañas, pues no es anemia plástica también. ¿Ya? Ausencia de células extrañas. No se olviden, es una médula ósea sustituida total o parcialmente por tejido graso. Las pocas células que puedan haber ahí están produciendo glóbulos rojos o células sanguíneas normales, pero el gran problema ahí es la cantidad, ¿no? El número. Y el hemograma, ¿qué vamos a ver el hemograma? Si yo les hago una pregunta, describan el hemograma de un paciente con anemia plástica. Tendrán que mencionar que hay pancitopenia, pues, leucopenia, trombocitopenia, ¿qué más? Y anemia, ¿no? Lo que se llama pancitopenia. En todo caso, es una anemia normocítica, normocrómica. Ya sabemos cuándo decimos que es normocítica, normocrómica, considerando los índices hematimétricos. Es una leucopenia neutropénica. Hay una trombocitopenia y además, ¿qué hay? Reticulocitopenia. ¿Ya? Reticulocitopenia. No se acuerdan, no se olviden, esta es una condición de la definición de anemia plástica. ¿Ya? Bueno, en el medulograma le hacemos el aspirado de médula ósea hipocelular. Punciones blancas reiterativas. Ustedes pueden asumir de que no han hecho un buen aspirado, no he debido llegar a la médula, le hago otra, no, pues tampoco van a estar funcionándolo al paciente, ¿no? Este procedimiento es muy doloroso, pese a la anestesia y demás. Entonces, si en una primera punción es blanca, la segunda se puede intentar, pero además se debe hacer una biopsia ósea, ¿no? Para de una vez definir la situación del medulograma, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver en ese aspirado?
disminución importante de las células precursoras de las 3 líneas celulares. Apenas tendrán que describir lo que ven. Escasas células, ¿no? Pero miren este otro detalle. No se deben observar células extrañas. Ahora, si ustedes observan entre esas pocas células, células precursoras, progenitoras normales, pero en escasa cantidad, y observan células extrañas, pues tampoco duden del diagnóstico de anemia plástica. No tienen que haber células extrañas, ¿ya? Bueno, y lo que dijo su compañero, ante esa situación, rápidamente la biopsia ósea, inmediatamente. No se olviden que este proceso es un poquito moroso, o sea, el estudio histopatológico, porque hay que decalcificar el hueso para hacer los cortes. Entonces, inmediatamente, siguiendo protocolos, biopsia ósea. Es imprescindible para el diagnóstico. Ustedes no pueden diagnosticar anemia plástica si no han hecho biopsia ósea. ¿Por qué? Porque a través de la biopsia ósea nosotros vamos a ver el parénquima y el estroma. O sea, vamos a ver el tejido completo. ¿Ya? Parénquima y estroma. No se olviden que con el aspirado de médula ósea solo estamos viendo parénquima. No vamos a lograr ver el estroma. No vamos a lograr evaluar el estroma. ¿Ya? Y en la anemia plástica es importante valorar tanto el parénquima como el estroma. Entonces, imprescindible para el diagnóstico la biopsia ósea. Y lo que tenemos que evidenciar con esa biopsia ósea es ausencia masiva del tejido hematopoyético. ¿Sí? Tiene que estar reemplazado por grasa. Es lo que estamos viendo aquí. Miren, estas zonas tienen todavía tejido hematopoyético. Y el resto, grasa. Les he traído esta fotografía que es de una persona normal. Hay grasa, lógico, tiene que haber grasa. Todas estas zonas blancas que ven es grasa. Pero miren la cantidad, todas estas zonas azules son células hematopoyéticas, ¿sí? Todas estas, aquí están megacariocitos, están las células madre, todo lo que ya sabemos, ¿no? Miren el contraste. Muy bien, entonces el diagnóstico básicamente se realiza por histopatología de una biopsia ósea y desde luego con un examen clínico también, ¿no? Una buena historia clínica, ¿no? Y en la historia clínica o en la parte clínica no tienen que haber signos de hemólisis, ni de infiltrado medular, ni de fibrosis. Porque si hay algún infiltrado medular, puede ser una metástasis, la causa, metástasis de un cáncer que está en otro lugar. Entonces, condiciones. No signos de hemólisis, signos de infiltrado medular, esto se evidencia a través de células extrañas en el medulograma, ¿no? Ni fibrosis. Porque si hay fibrosis, ya no será anemia plástica, será una fibrosis medular, ¿no ven? Ya no es, el tratamiento es diferente. ¿Qué es lo que tenemos que evidenciar? Tejido hematopoyético sustituido por tejido graso. Esa es la condición, ¿ya? Bueno, no se olviden de hacer diagnóstico diferencial. Siempre diagnóstico diferencial. ¿Con quiénes? Con todas las enfermedades que producen, ¿qué? Pancitopenia. Miren, hay varias enfermedades que producen pancitopenia. La anemia megaloblástica, ¿se acuerdan? No solo afecta a la serie roja, afecta a las 3 series celulares sanguíneas. El síndrome mielodisplásico, con las leucemias agudas. Las leucemias agudas también producen insuficiencia medular. Pero aquí hay sustitución de ese tejido hematopoyético normal por células leucémicas, células malignas, ¿no? Y el hiperesplenismo es otra posibilidad, es otra situación en la que hay pancitopenia. Pero en el hiperesplenismo generalmente ha de haber esplenomegalia, ¿sí? Esplenomegalia, por eso es que no tiene que haber visceromegalias para decir que es anemia plástica, ¿ya? Entonces hacemos diagnóstico diferencial con la anemia megaloblástica. ¿Alguien se anima a hacer diagnóstico diferencial con la anemia megaloblástica? A ver, Carlita, está Carlita, ¿no? Carla Adriana. ¿Se fue? Bueno, no responde, tiene una falta. Catherine también tiene una falta. Ya. Doc,
¿Es Catherine? Sí, doc. Adelante, haga el diagnóstico diferencial. ¿Se anima? Anímese. Total, le vamos a ayudar. Donde se pare, donde se tranque. En Hay ambos hay megaloblastosis medular. pancitopenia. ¿Cómo? Hay megaloblastosis medular. Claro, la médula ósea es riquísima. La médula ósea es hipercelular, con hiperplasia de la serie roja. Macrocitosis Eritroblastos, periférica. eso. En cambio, en la anemia plástica hay normocitosis, normocromía. En la anemia plástica hay ictericia, dijimos, ¿se acuerda? Porque son glóbulos rojos grandes, megalocitos, que revientan, o sea, estallan y producen una hemólisis intravascular. Y hay ictericia. ¿Vale? Listo. Bueno, Ya, si ustedes revisan bien cada una de estas entidades, fácilmente pueden hacer diagnóstico diferencial. ¿Ya? Con el síndrome mielodisplásico ya vamos a avanzar también. Aquí hay datos de mielodisplasia, de displasia en las células, rasgos morfológicos displásicos. Esta también es una hematopoiesis ineficaz, médula ósea hipercelular. Si hacemos el aspirado de médula ósea, vamos a encontrar gran cantidad de células, pero van a ser células con rasgos morfológicos displásicos. Granulocitos sin granulaciones. Polimorfonucleares no segmentados, o sea, si ustedes quieren, segmentados, no segmentados. ¿Qué tal? O sea, neutrófilos con sus núcleos no segmentados. ¿Ya? Y en sangre periférica igual, si bien vamos a ver pancitopenia, van a haber rasgos displásicos en las células, en las pocas células que vemos en sangre periférica. Ya vamos a ir viendo todo esto. Lo que a mí me interesa es que ustedes hagan diagnóstico diferencial con todas las enfermedades que producen pancitopenia. No solo había sido la anemia plástica, la anemia megaloblástica, el síndrome mielodisplásico, las leucemias agudas y el hiperesplenismo. ¿Ya? Listo. A ver, el tratamiento es una urgencia médica, no se olviden, es una insuficiencia medular, ¿ya? A veces, antes que el tratamiento etiológico, es primordial el tratamiento de sostén. Claro, a veces invierte la situación. Siempre hablamos de que tiene que ser el tratamiento etiológico, sí, pero en este caso es una urgencia médica. Hay que empezar a controlar, hacer el tratamiento de sostén, de soporte, porque si mientras estamos buscando la causa o queriendo hacer el tratamiento etiológico, el paciente se va a morir. Hemos dicho que lograr que pase 7 días, 10 días, paciente es un éxito realmente. A partir de ese momento nos va a ir mejor, va a ir relativamente bien, pero si en esos primeros días no logramos ese tratamiento de sostén, pues se nos va a morir el paciente, ¿no? Y para eso tiene que estar en un centro con condiciones de poder tener este tipo de pacientes. Entonces, una urgencia médica. Aquí se rompe un poco la norma. Antes que el tratamiento etiológico es primordial el tratamiento de sostén o de soporte. Antibióticos profilácticos, transfusiones de plaquetas, ¿no ven? Todo lo que se pueda, ¿no? En todo caso, este tratamiento de sostén va dirigido a eliminar los factores etiológicos, ¿sí? Si ha sido al cloranfenicol, nunca más cloranfenicol, pues no. Y a tratar de restaurar la hematopoiesis, ¿no? Todo con medidas de sostén, ¿ya? Terapia de sostén, transfusiones, antibióticos, aislamiento del paciente, ¿no? ¿Ya? Listo. Y miren, aquí les he traído respecto al tratamiento medidas generales, básicas, que tenemos que tener idea al momento de que el paciente, nos enteremos de que el paciente tiene anemia plástica. Es tan o más importante que el tratamiento etiológico, ¿ya? Dieta blanda, blanca, molida, todo cocido, ¿sí? Esas encías sangran, es bien desagradable ver cómo por la trombocitopenia mastican los alimentos y todo mezclado con sangre. Además, se tiene áreas cruentas por donde sangra
y puede ser el foco de infección, ¿no? Entonces, dieta blanda, blanca, todo cocido, molido, ¿no? Enjuagues orales con DG6 diluido o clorexidina. Aquí ahora tenemos la clorexidina, ¿sí? Evitar en lo posible las venopunciones, ¿sí? No se olviden, aquí es donde uno se da cuenta cuán importante es la piel. Es un órgano de protección enorme, ¿sí? Así que cuanto menos venopunciones hagamos, mejor. A veces conviene hacer una vía central y punto, para tomar de muestras, para tratamiento, transfusiones, ¿sí? Disminuir, no exagerar tampoco con las transfusiones, disminuir al mínimo la sensibilización por transfusiones. No se olviden que una transfusión es un verdadero trasplante. Son células de otra persona. Pese a las pruebas de compatibilidad, siempre hay esta situación de la sensibilización. O sea, no se olviden que ese paciente de repente de por vida va a tener que recibir transfusiones. Entonces, uso racional de las transfusiones. Hay que transfundir, concentrado de plaquetas, glóbulos rojos, bueno, hay que transfundir, pero con un uso racional, con un sentido racional. Y se puede iniciar profilaxis antibiótica, antimicótica, incluso antiviral, ¿ya? Y el aislamiento estricto, ¿no? Tiene que haber una sala con aislamiento. Evitar AINES. ¿Alguien me puede decir por qué no debemos darle AINES a este paciente con anemia plástica? ¿Nadie? Porque uno de los efectos de los Doctor, AINES es, sí, doctor, yo creo que es por inhibición plaquetaria. claro que sí. Las pocas plaquetitas que tiene las vamos a anular en sus funciones. Entonces, esto es básico, ¿no ve? Cuidado, ustedes están indicando, "Ay, pero ¿y quién le ha dado AINES? ¿Qué es ese fulano?" De repente ese fulano va a provocar que un AVC hemorrágico y va a fallecer el paciente. ¿Mm? Entonces, estas son cosas tan básicas, tan elementales, que bueno, hay que recordarles, ¿no? Evitar AINES, ¿ya? Y no administrar vía intramuscular, porque fácilmente va a ser unos hematomas, ya no va a ser equimosis, van a ser hematomas. Y los hematomas en este paciente se abscedan o van a infectarse, pues no se van a abscedar, porque no hay neutrófilos, ¿no? Se van a infectar, van a complicar más bien, ¿ya? Entonces, no administrar vía por vía intramuscular y evitar los AINES, ya sabemos por qué. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Estamos hablando del más frecuente. ¿Cuál es el más frecuente? 60 a 70%. Anemia plástica adquirida, idiopática o primaria, ¿no? No hay un tratamiento específico. Bueno, en general tenemos que tratar de identificar a la gente. Nosotros en los casos que les he mencionado hemos logrado identificar, ¿no? El DDT, dijimos, ¿sí? El cloranfenicol en el otro caso, ¿está bien? Identificar el agente, ¿ya? Y el agente es responsable de esa anemia plástica. ¿Para qué? Para evitar nuevos contactos. Sería el colmo que nosotros mismos le estemos indicando, supónganse que es a un antiinflamatorio y le indiquemos nosotros ese antiinflamatorio o un anticonvulsivante. Entonces, el objeto es evitar nuevos contactos, ¿no? Listo. Y para restaurar la hematopoiesis, miren, el tratamiento, este tratamiento es principalmente para aquellos que se manifiestan en forma indolente, no para los agudos. Para los agudos ya vamos a hablar. ¿Ya? Podemos darle andrógenos anabólicos como la oximetalona, el danazol, el enantato de testosterona, la mesterolona. Este es un andrógeno sintético también. Todas estas son alternativas. Pero aquellos que se presentan, son los menos, ¿no? Que se presentan en forma indolente, que es poco a poco, nos permite hacer este tipo de tratamiento. Se puede usar también corticoterapia, prednisona y bolos de metilprednisolona. No se olviden que el mecanismo había sido autoinmune, ¿no? O a la inversa. Responden al tratamiento inmunosupresor porque su mecanismo es autoinmune. ¿Ya? Listo. Miren, esta es una fotografía de una paciente, mujer, desde luego, que le dimos
¿qué le dimos? No, a ella le damos testosterona, ¿sí? Testosterona. Y oximetalona también, todos estos son andrógenos, ¿sí? Y miren, hasta que le provocaba hirsutismo, hasta que le provocó incluso el cambio del timbre de su voz, pero no había otra en ese momento, en esos periodos, se utiliza. Bueno, luego suspendemos y bueno, todo vuelve a la normalidad, ¿no? Pero les he traído esta fotografía para que vean. Es bien dramático tener un paciente con insuficiencia medular que esté con cifras tan bajas de plaquetas, de hemoglobina, de glóbulos blancos, que cualquier cosa haría uno para mejorar, ¿no? Recién nomás ha estado 97 días, ¿sabe lo que es estar 97 días internada en el servicio? Una señora de 50 años. Hemos dicho que en el segundo grupo es menos frecuente, pero hay un segundo grupo de mayor frecuencia, mayores de 50 años. Era una anemia plástica adquirida, pero en recaída. Se le hizo el tratamiento que se hace regularmente, ahorita les voy a mencionar, y ha hecho recaída. El hecho de que controlemos tampoco garantiza que va a estar de por vida en remisión. A través del tiempo puede haber una recaída de la enfermedad. Y ella está con cifras de 2.000 plaquetas, 6 gramos de hemoglobina, 800 glóbulos blancos. ¿Qué les parece? Hemos hecho todo lo que se podía. Y transfusiones a todo momento, porque había epistaxis. Bueno, ya se imaginarán. Entonces, este tratamiento que les menciono aquí, andrógenos y anabólicos, es en ese otro grupo que es de presentación insidiosa, inaparente. Nos da tiempo, nos da opción. Podemos usar incluso, miren, testosterona en una paciente mujer y le va a provocar todos estos efectos indeseables. ¿Ya? Bueno, este es el tratamiento para restaurar la hematopoiesis de primera línea. Inmunosupresión. Acuérdense de esta IS, inmunosupresión. ¿En qué consiste este tratamiento de inmunosupresión para restaurar la hematopoiesis? Globulina antitimocítica humana. Es el famoso GATT. Globulina antitimocítica. Todos inmunos. Esta es una globulina que se la obtiene del caballo o del conejo. Tenemos nosotros de caballo, GATT de caballo, globulina antitimocítica. Se destruye prácticamente todos los linfos, la población de linfocitos T del organismo de la persona. Se asume que es estos linfocitos T los que están provocando la destrucción de las células hematopoyéticas en la médula ósea. ¿Ya? Entonces el tratamiento es GATT, que es globulina antitimocítica, en todo caso es antitimocítica humana, porque se utiliza globulina. Bueno, se utiliza linfocitos T, si quieren, ¿sí? Linfocitos T, y se infunde al caballo o al conejito, y ese sistema inmunológico de ese caballo o de ese conejo forma anticuerpos contra esos linfocitos T, ¿ya? Y se separa de ahí la globulina, justo. ¿Sí? La globulina antitimocítica. Y en realidad es globulina de caballo, producida en el caballo contra linfocitos T. ¿Se dan cuenta, no? Ya. Entonces, esa globulina que es producida en el caballo o en el conejo es la que se utiliza. ¿Ya? Tiene efectos no nada agradables, por eso se tiene que utilizar una premedicación importante, porque a veces hacen unas reacciones de hipersensibilidad muy severas. Pero bueno, este es el esquema. Globulina antitimocítica, que es el GATT de caballo, y la ciclosporina. ¿Sí? Ese es el famoso IS. A veces no hay la globulina antitimocítica ni de caballo ni de conejo. Ahí utilizamos la globulina antilinfocítica. Es otra alternativa. Pero siempre más ciclosporina. ¿Quién sabe cuál es el efecto de la ciclosporina?
Es un inmunosupresor, desde luego se utiliza en los trasplantados renales. Ciclosporina. ¿Cuál será el efecto? Van a leer, les vamos a preguntar la siguiente clase. ¿Ya? Ciclosporina. Entonces, dos esquemas. Este es el más utilizado. GAT más ciclosporina. ¿Ya? O globulina antilinfocítica, siempre, pero más ciclosporina. ¿Qué estamos haciendo? Inmunosupresión. ¿Ya? Aquí se puede añadir bolos de metilprednisolona también. Corticoides, ¿no? Metilprednisolona. Pero el esquema es ese, globulina antitimocítica más ciclosporina o globulina antilinfocítica más ciclosporina. El otro problema de la globulina antitimocítica es que es carísimo, carísimo, ¿ya? Entonces, bueno, pero hay, el seguro también cubre, así que hay en plaza. También se puede utilizar factores de estimulación. Estas son las hemopoietinas, el factor estimulante de colonias de granulocitos, el famoso filgastrin, ¿no? Filgastrin. La eritropoietina. Hay también el factor estimulante de colonias granulomonocíticas, ¿no? Todos estos son hemopoietinas. ¿Ya? Sirven, ayudan. Y finalmente, el tratamiento ideal es el trasplante de médula ósea, no hay otro. Esta señora que tenemos ahora, por ejemplo, ya le hemos hecho este tratamiento con GAT y ciclosporina, pero ha hecho una recaída después de 2 años de estar bien. Entonces ahorita la alternativa es volver a repetir lo mismo, pero no estamos pudiendo conseguir porque la caja ahorita está sin dinero, no están pudiendo comprar, es caro. La otra alternativa sería el trasplante. Peor, en nuestro medio. Todavía no se está haciendo los trasplantes de médula ósea, pero esa es otra alternativa. ¿Ya? Muy bien. El pronóstico de esta entidad clínica es malo. Decir anemia plástica, el pronóstico es malo. ¿Por qué? Tiene una alta tasa de mortalidad. Miren, 80% en la primera semana. Esto se ha modificado un poco ahora, es un poquito más bajo, pero mantendremos estas cifras para que se asusten. ¿Ya? Alta tasa de mortalidad. Es que todavía no tenemos un centro especializado para poder recibir a estos pacientes, tratar a estos pacientes en forma óptima, como dicen los protocolos. ¿Ya? Alta tasa de mortalidad, 80% en la primera semana. Por eso les digo, si logramos pasar la primera semana con el tratamiento de sostén, pues el panorama mejora enormemente, porque nos permite utilizar las otras alternativas, ¿no ven? ¿Ya? Esa señora, por 97 días internada en el piso, ¿sí? Es una anemia plástica grave, cifras bajísimas de células sanguíneas. Bueno, tenemos condiciones, ¿no? Pero igual, ¿ya? Nos está permitiendo echar mano, estamos usando micofenolato ahorita, ¿no? Hemos usado ciclosporina todo este tiempo, pero estamos esperando la globulina antitimocítica. Lamentablemente no se está pudiendo comprar porque no hay dinero. Listo. El pronóstico entonces malo, ¿no? Malo. Si tuviéramos los trasplantes, ahí cambia también el pronóstico. Bueno, a ver, Abigail creo que sigue en línea o no sigue en línea. Abigail. Sí, doctor, aquí estoy. Una lectura, por favor. Es un resumen de lo que acabamos de hablar y es una imagen, ¿sí? Es un corte histopatológico. Todos, por favor. Un corte histopatológico de una médula ósea de un paciente con anemia plástica. Todo grasa. Todo esto blanco que ven es grasa, grasa. Y estos puntitos que ven aquí son las células hematopoiéticas, las precursoras, las progenitoras. Entre ellas están las células madre. Pero miren, reducido al mínimo prácticamente. Todo es grasa. ¿Ya? Por favor, Abigail, una Ya, lectura. con hipocelularidad medular sustituida por grasa, pancitopenia, reticulocitopenia. ¿Se entiende, no? Lo que queremos Sí, decir. La anemia plástica, a ver, repita lentamente. La anemia plástica había sido una. ciencia medular con hipocelularidad medular sustituida por grasa, pancitopenia,
reticulocitopenia. Ya, eso tenemos que buscar, eso tenemos que tener como concepto de anemia plástica. Siga, por favor. Frecuente en personas jóvenes. Y hay una mayor frecuencia también en personas arriba de los 50 años de edad, ¿no? Pero es más característico en torno a los 20 años de edad. Siga. Anemia normocítica, normocrómica, hipoproliferativa. ¿Qué entiende cuando decimos hipoproliferativa para sus compañeros? Entendemos, Ah, ¿no? Cuando decimos normocítica, normocrómica, está fácil. Y hipoproliferativa, ¿qué se entiende? que ¿Cómo yo mm, considero que es hipoproliferativa? Si alguien sabe, Doctor, por la pancitopenia que se presenta. sí, sí, pero hay No, pues por la reticulocitopenia. la reticulocitopenia. Hay un examen que nos indica la esta característica de hipoproliferativa, una evidencia, el recuento de reticulocitos que está bajo lo que su compañero dijo, y reticulocitos. En realidad estamos tratando de reiterar esto mismo, reticulocitopenia, ¿no? Toda reticulocitopenia nos está mostrando, nos está indicando, nos está evidenciando que hay hipoproliferación, está muy disminuida, ¿no? La siguiente. la anemia de Fanconi es la anemia aplásica congénita más frecuente. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, La sí, doctor. siguiente. El tratamiento de la anemia aplásica adquirida Adquirida. idiopática tiene un mecanismo autoinmune porque responde al tratamiento inmunosupresor Muy bien. La siguiente. y tiene alta tasa de mortalidad. El pronóstico es malo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Silencio en la tarde. Doctor, una Bueno, pregunta. En, claro que sí. en el tema del trasplante de médula ósea, hay dos tipos de trasplante. ¿Cuál se debería utilizar aquí? ¿Es el autólogo o el halogénico? No, pues en todo caso es el halogénico. Tiene que haber un donador. ¿Mm? El autólogo, muy buena su pregunta, es cuando el donador y el receptor es una misma persona, el paciente. En cambio, el halogénico es cuando el donador es una persona y el receptor es otra persona, ¿no? En este caso, sí o sí tiene que ser halogénico. Tiene que haber un donador de médula. ¿Ya? Muy buena su pregunta. Está bien, doctor, Por- gracias. sí, porque hay enfermedades en las que se utiliza, la indicación es el trasplante autólogo. Y si algún día hacemos trasplante, increíble. Estábamos tan cerca de hacer los trasplantes que ahora estamos bien lejos. ¿Saben por qué? El servicio de oncología se vino al materno y está ocupando muchos espacios y nuestro proyecto está un poco rezagado. No hay mucho espacio. Bueno, y íbamos a empezar nosotros con los trasplantes autólogos. Son los más factibles y con los que se puede ir ganando experiencia, ¿no? En cuanto al equipo y demás. Y en una segunda etapa hacer los trasplantes halogénicos, donde el donador es importante porque tiene que haber una compatibilidad óptima, ¿no? Bueno, listo, ¿nada más? Creo que nada más, ¿no? Doctor, una pregunta. Pero cuando nos da ese tratamiento etiológico de restaurar hematopoiesis, para restaurar la hematopoiesis, hay uno que era el enantato de testosterona, pero dice que es por vía intramuscular. Muy Pero creo que buenas, tiene que sí, dar. sí, muy buena su pregunta. Hemos utilizado corriendo los riesgos. Ya les digo, cuando un paciente está en esas condiciones, pues podemos hacerle la transfusión de plaquetas, ¿sí? Y aprovechamos los niveles relativamente, son plaquetas prestadas, ¿no? Se utiliza la vía intramuscular. Muy buena su observación.
Qué bueno. ¿Cómo se llama usted? Vicente. Muy buena. Porque esa era la gran pregunta que nos hacíamos. ¿Le hacemos o no le hacemos? Le hacemos, porque no había mucho que ofrecerle. Entonces, lo que hacíamos era transfundirle plaquetas, o sea, estaban bajas, desde luego, pero las subíamos lo más que podíamos y les hacíamos la administración vía intramuscular, pero con una compresión localizada, pero rigurosa, ¿no? Sostenido, unos 10, 15 minutos apretábamos ahí el sitio de la punción. ¿Ya? Buenas observaciones. Sí, es un compuesto liposoluble, pues no se puede administrar vía intravenosa, es intramuscular. Muy bien. Ya van a ver cuando estén con pacientes, ahí es grave. Uno tiene que hacer todo y nada. A veces uno dona sangre, hace, ¿qué no hace? Consigue medicamentos, ¿qué no hace porque su paciente salga adelante? Muy bien, ahora sí. Hasta